Bueno, Ah, bienvenidos a bueno. todos, bienvenidos a todos. Algunas personas más puede que se sumen, que me dijeron que se iban a sumar. Así que vamos a tratar de empezar como medio despacito y en todo caso se van sumando. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, lo más importante es darles la bienvenida y bueno, y hacer una pequeña introducción a este seminario, breve seminario taller que vamos a hacer. Vamos a tratar de que sea interactivo, es lo primero que quiero decirles. ¿Qué quiere decir con esto? Si bien yo voy a hablar y desarrollar los temas, varios temas, ¿no? Que vienen con este gran tema sobre la muerte. La idea es que ustedes puedan preguntar en cualquier momento. No es una conferencia propiamente dicho, sino es más bien un seminario, entonces acá estamos para aprender, para intercambiar. Es un tema en particular muy delicado, es un tema en particular que ahora van a ver cómo lo vamos a desarrollar también, la importancia, la enorme importancia que tiene. Entonces, hagámoslo así, pregunten cuando quieran, entren cuando quieran a la charla. Los micrófonos, como ven, están abiertos. No les dije a nadie que los cerrara. Pueden mantenerlos abiertos si es que no hay ruido atrás de ustedes, ¿no? Si hay ruido, les voy a pedir que lo silencien y cuando van a hablar lo activan. Eso cada cual lo maneja como quiere. Pero mientras no haya ruido, pueden mantenerlos abiertos, no es ningún problema. Bueno, vamos a ver. El comienzo de esta idea, de este seminario, surge, no es la primera vez que lo hago, quiero decirlo, pero surge muy directamente del curso de runas, que en particular es un tema, inclusive por una runa en particular, que en algún momento vamos a hablar, que se trató el tema de la muerte, ¿no? Desde una perspectiva, por supuesto, espiritual, muy profunda, donde se tiraron algunas ideas, algunas conocidas y otras no tan conocidas. Eh, a mí me gusta en particular estimular la mirada sobre este tema y sobre muchos otros, porque estamos muy acostumbrados a tener estructuras por las cuales nos basamos, ideas, conceptos, preconceptos. Este en particular es algo que por lo que nos sugiere interiormente, sobre todo a nivel emocional, es un tema prácticamente tabú para mucha gente y a la hora de abordarlo, por lo tanto, se aborda desde un lugar, llamémosle, o equivocado o temeroso, que es doblemente equivocado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a tratar de buscar una luz nueva en este camino. ¿De acuerdo? Bueno, comencemos un poquito sobre el tema, la pregunta que parece hasta tonta, pero lógicamente es fundamental para arrancar. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué entendemos cuando decimos muerte? Cuando decimos muerte, todos asociamos una cosa que es la lógica de la vida, que es la muerte física, la muerte del cuerpo físico. La muerte del cuerpo físico en realidad es una, llamémosle hasta metáfora, de algo que nos sucede a lo largo de toda la vida. Eh, Esta tal vez sea una de las cosas que más yo ya se las tiro de entrada, porque suena extraño, suena fuerte. Pero lo que pasa es que no estamos acostumbrados a mirar con esa profundidad. Vamos un poquito más allá. Toda la vida es un compañero, la muerte para mí, bueno, sí, lo es. De hecho, hay una frase muy común que dicen que la única certeza que tenemos los seres humanos es que vamos a morir. Entonces, ¿por qué preocupa tanto? ¿Por qué, por qué es que produce en mí tanto ruido, tanto malestar y sobre todo lo básico, tanto miedo, donde de atraer, desde ese miedo surge todo lo demás que acabo de decir, ruido, malestar y muchas cosas más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien,
Para eso tenemos que entender lo fundamental del tema de la muerte, que ya se los digo ahora. Cuando nosotros abordamos el tema de la muerte, en realidad no estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la vida. Esto lo tienen que tener clarísimo. Yo cuando me acerco al tema de la muerte, cuando me acerco inclusive a una experiencia de muerte, no se trata de la muerte, se trata de la vida. En realidad lo que está en el centro de mi mente, llamémosle en ese momento como pensamiento, como estímulo interior, no es propiamente la muerte, es la vida. Me cuestiona la vida, me hace mirar la vida, me hace temer por la vida. No es tanto la muerte como tal. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué vida y muerte entonces? ¿Por qué esa dualidad? Bueno, ese es el primer error. Ese exactamente es el primer error. Separar la vida de la muerte. En realidad, la muerte no deja de ser una experiencia en la vida. Repito, la muerte es una experiencia en la vida, de la vida, para la vida. Pero sobre todo, eso primero que dije, en la vida. Es una experiencia en la vida. Yo traje unas imágenes que voy a ver si las puedo reproducir acá. Permítanme. Hace mucho que no uso imágenes, así que no me acuerdo mucho cómo se hace. Eh, Déjenme ver. Share screen, creo que era acá, ¿no? No, no es acá. Bueno, a ver, déjenme ver. Déjenme ver si puedo ver. ¿Cómo? Acá. Bueno. Ajá. Bueno, me está complicando un poco el tema de las imágenes. Pero bueno, una de las imágenes que yo quería compartir con ustedes eh, era la imagen de un camino. ¿Está? Si yo la puedo hacer compartir, la voy a compartir, no se preocupe. La imagen de un camino. Y quiero que todos se visualicen esa imagen, la imagen de un camino. Si yo tengo un camino y ese camino de repente llega hasta un río, ¿de acuerdo? En ese río aparece lógicamente un puente en el camino. Del otro lado del puente continúa el camino. Ninguno de nosotros dice, yo iba por un camino, ¿tá? Y el camino de repente apareció un puente y después el camino continuó. Es una forma de expresión que nadie la usa en realidad, ¿verdad? Lo que decimos generalmente es, el camino tenía un puente. El camino tenía un puente. Esta imagen es una imagen muy poderosa que quiero que ustedes la guarden especialmente. El puente es parte del camino, no es una excepción en el camino. Es el camino de otra forma. Es el camino adaptado a una circunstancia especial, una circunstancia que implica un antes y un después, un río, un límite, una frontera. Pero el camino es uno solo. De la misma forma, acá es donde empezamos a develar el primer secreto desde una mirada espiritual de lo que es la muerte. La muerte entonces es una experiencia de la vida, como les dije hace un rato, en la vida. Vida hay una sola, muertes hay muchas. Vida hay una sola, muertes hay muchas. Inclusive en una vida, como vamos a ver más adelante, pueden haber muchas muertes. Ahora vamos a hacer un pequeño alto. Y le voy a decir uno de los problemas que tenemos cuando nos acercamos a la muerte. Hoy justamente
un amigo y me hablaba que estaba con una experiencia cercana a una persona que podía morir, ¿no? Una persona muy cercana. ¿Cuál es el problema con nosotros? Bueno, el problema fundamental es que toda experiencia de muerte la hacemos personal. Toda experiencia de muerte es un llamado para mirar nuestra propia muerte. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Generalmente decimos, bueno, pero me duele desde el lugar egoico, desde la ignorancia, me duele que fulano se muera. Sí, te duele que fulano se muera, pero en lo profundo de mí me estoy enfrentando a esa realidad y me demuestra esa experiencia lo mal preparado que estoy para esa realidad. Porque esto que acabo de decir con esta metáfora de el puente en el camino, puente en el camino, no es la mirada que tengo normalmente. Inclusive si me preguntan, voy a decir otra cosa. Y hasta cuando lo digo bien, que lo puedo estar diciendo como yo que lo estoy diciendo bien ahora en este momento, ¿no? Lo que sucede es que me traiciona mi inconsciente. Y ahora entramos al tema fundamental. La experiencia está muy marcada, como todos nosotros, a través de ciertos patrones, ciertos programas que están en mi inconsciente y que son programas y patrones aprendidos. ¿De acuerdo? Así que ahora lo que vamos a hacer es introducirnos un poquito en el inconsciente. ¿Qué sabemos del inconsciente? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Qué sabemos del inconsciente? No me diga que no es consciente, porque ya sabemos. Pero ¿qué saben? ¿Qué saben? ¿Qué saben ustedes del inconsciente? Que se guarda todas las experiencias de la vida. Muy bien. Se guardan todas las experiencias de la vida. Eso Un es fiel servidor, pero medio tontón. medio tontón. Bueno, el problema, Es ¿saben que cuál es con son el inconsciente? Lo que dijiste está muy bien, se guardan todas las experiencias de la vida. Pero se guardan, escuchen esto, se guardan calificadas, como subjetivamente. subjetivamente. Se guardan calificadas, Claro. ¿de acuerdo? Se guardan calificadas y esa calificación es una calificación emocional. Es una calificación emocional. Por lo tanto, a la hora de devolverme el inconsciente, el recuerdo, ¿qué es lo que va a venir con esa devolución del recuerdo? La carga emocional. La carga emocional. Exactamente. Lo que va a volver ahí es la carga emocional. Entonces ahí aparece la trampa. Yo en realidad no estoy recordando algo desde una forma, llamémosle, ecuánime. No, estoy siendo conmovido por un mensaje. Estoy siendo conmovido por un mensaje. Entonces, esto que les acabo de decir, bueno, daría para otra charla, por supuesto, ¿no? Porque es el tema del ego, del ser. Bueno, justo el viernes tengo una charla en Punta del Este sobre pero daría para muchísimo. Pero una de las cosas que quiero sí llamarles la atención es que la carga emocional, y esto sí es fuerte y muchos tal vez sea la primera vez que lo escuchan, pero la carga emocional desde ese mensaje del inconsciente está siempre marcada por una emoción que puede aparecer claramente o puede venir escondida. Yo siempre le digo la raíz de toda mensaje emocional del inconsciente, la raíz es toda una. Las plantas pueden ser todas diferentes, pero la raíz es una sola. ¿Y cuál es esa? Miedo. El miedo, exactamente. Entonces, ¿qué aparece ahí? ¿Por qué miedo? Bueno, el miedo es un tema complicadísimo para los seres humanos. Es la base de todos los problemas que tienen los seres humanos. Absolutamente todos. Esto, como le diría, daría para una charla más allá. Y esta visión que yo les trato de dar, que es una visión un poquito radical tal vez para muchos, se los dejo ahí para que lo piensen, para que lo sientan.
¿Ah? Se los dejo para que lo sientan. ¿Mm? ¿Qué son entonces los miedos de las emociones? Son una respuesta a la ignorancia, ¿entienden? A la ignorancia de quién soy yo. ¿Comprenden? Entonces estamos llegando a la parte fundamental, que es que todo va a ser al final una respuesta de quién soy yo. ¿Cuál es el problema con el miedo? ¿Saben cuál es el problema fundamental con el miedo? Que está políticamente muy bien aceptado. ¿Nunca han escuchado aquello de que el miedo es necesario para cuidarnos? Sí, ¿No han sí, escuchado? ¿No han sí, sí. escuchado, por ejemplo, inclusive más, hasta científicamente? Yo estudié antropología en una época en mi vida, en la facultad, y me acuerdo que se hablaba de el miedo como el factor que había hecho que evolucionáramos, porque era el que veía la sombra, el monito que corría, era el monito que se salvaba, y el que se quedaba a mirar que era esa sombra se lo comía el tigre. Bueno, desde este punto de vista, de esta visión un poco revolucionaria que les estoy diciendo, les quiero decir que esa visión es absolutamente errada. Yo no necesito el miedo para cuidarme ni para evolucionar. No necesito el miedo para hacer ni para dejar de hacer. Necesito ser prudente, ser inteligente. No necesito un disparador emocional adentro de mí. ¿Qué es la muerte? El miedo primordial. ¿Por qué es el miedo primordial la muerte? Bien, acá viene la respuesta. Es el miedo primordial, porque el miedo más grande que puede tener cualquier ser es la no existencia, dejar de existir. ¿Entienden? Y acá a muchos de ustedes les pueden salir respuestas diciendo, no, yo muero antes de que, y dicen algo muy noble, ¿me entendés? Y está bien, pero cuando yo digo dejar de existir, tienen que entenderlo desde un lugar mucho más profundo que es no solamente la existencia física. Para una persona básica, para un ser básico, ¿tá? Lo más importante es su existencia física. Por eso es que le va a pisar la cabeza al de al lado con tal de salir del barco que se hunde. ¿Entienden? Para una persona donde empieza a tener virtudes, donde empieza a mirarse desde otro lugar, donde sus valores empiezan a despertar, donde la conciencia, en definitiva, empieza a despertar. La seguridad y el bien, preservar mi físico, no es lo más importante. Son otras cosas más importantes. Pero la misma afirmación que yo hice hace recién, que es dejar de existir, vuelve a ser válida acá, porque lo que yo soy, ¿entienden? Es de repente ese valor. Yo soy el que cuida a fulano, yo soy el padre, yo soy la madre. Ese es el valor superior. Es superior hasta mi realidad física. ¿Comprenden? Entonces la muerte de eso es lo que no es aceptable. Y si tengo que entregar la muerte de mi físico para que eso sobreviva, pues lo voy a hacer, porque yo soy eso. ¿Me van entendiendo? O sea, lo voy a decir de otra forma. La muerte no es solamente la muerte física. La muerte física es porque es el símbolo más absoluto. Todos nos identificamos con nuestro cuerpo físico. Pero hay situaciones en las cuales yo puedo ver que ni siquiera eso es el miedo más grande. El miedo más grande mío es un valor superior, porque ahí yo soy. A través de eso yo soy. Entonces la muerte que amenaza eso es más peligrosa
que la muerte que amenaza mi propio físico. Y ahí tenemos los casos de tanto heroísmo que todos hemos escuchado, ¿verdad? Muchas veces hasta lo fomentamos culturalmente. Oriental es la patria o la tumba. Libertad o con gloria a morir. Para los que no son uruguayos, les digo que esas son las primeras estrofas del himno nacional de Uruguay. Oriental es la patria o la tumba. Libertad o con gloria a morir. El himno argentino también dice, o juremos con gloria a morir. O juremos, bueno, es que los valores aparecen por sobre la realidad o la importancia del físico. Entonces yo soy ahí. La muerte entonces es un concepto que va más allá de la muerte física. Recuerden esto, porque todos tenemos eso, todos estamos acá hablando, todos tenemos eso. No significa que no tengamos debilidad en algún momento y podamos hacer algo que después nos arrepentamos, por supuesto que sí. ¿Mm? Pero todos tenemos eso. Bien. Estamos hablando entonces de ego, de identidad, de ser. Cuando hablamos de ego, lógicamente estamos hablando también indirectamente del ser. Todavía no he hablado del ser. ¿Qué es el ser? Bueno, el ser es la realidad profunda de quién soy. La ignorancia de esa realidad es precisamente el juego al cual yo estoy sometido aquí en la tierra. La ignorancia a la realidad de quién soy es lo que me somete al juego en el cual estoy. ¿Y qué soy? Bueno, acá para eso tenemos muchos filósofos, místicos, santos, maestros espirituales, ¿no? Que han respondido quién soy. Pero todos han coincidido en algo. Lo que soy es más allá que este cuerpo físico. Fíjense qué interesante. Nos preocupa la muerte física, pero nos están diciendo desde hace milenios, desde siempre, que lo que soy es más allá que el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque es muy difícil desapegarse de la identidad con el cuerpo físico. Por más que gritemos el himno oriental es la patria o la tumba, libertad o con gloria a morir, igual el físico está ahí. Porque volvemos al tema que yo les dije hace un momento. El miedo a la muerte es el miedo a la desaparición, a desaparecer, es el no ser, el no ser. Claro, pero ahí es porque no sabes quién sos. Ahí es Si porque no, no no sabe. tendrías miedo. Exactamente. En la medida que uno va tomando conciencia de su realidad infinita, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, cuando hablemos de los cuerpos, de cómo estamos formados, cuanto más yo avanzo en la toma de conciencia de quién soy, ese miedo se va diluyendo. Y es algo real. Hasta que llega un momento en el cual, ¿se acuerdan del ejemplo con el cual empezamos? El camino y el puente. Ya no veo más que un camino. Veo un solo camino, con puentes, claro, sí. Pero el camino es el camino. Yo soy el camino. ¿Y cuándo comenzó? ¿Cuándo terminó? Bueno, se lo dejo a los místicos. Igual vamos a hablar un poquito acá de eso. Pero, ¿cuándo comenzó y cuándo terminó? Probablemente nunca. Nunca empezó y nunca va a terminar. Pero eso es un tema de creencias también. Bueno, antes de proseguir, quiero decirles algo, cómo va a ser la mecánica de los descansos. Perdón. Las charlas estas están divididas de a 40 minutos, ¿de acuerdo? A los 40 minutos se nos va a cortar la charla, yo les voy a avisar. En los primeros 40 minutos nos vamos a tomar 5, 7 minutos para descansar, tomar agua, ir al baño, lo que quieran hacer, ¿de acuerdo? Y volvemos. El segundo descanso va a ser un poquito más largo, va a ser como de 10 minutos, ¿tá? Por si quieren comer algo, alguna cosa, pues ya ser un poquito tarde.
Y el tercer descanso también va a ser de unos 5 o 7 minutos, ¿está? Vamos a hacerlo así, más o menos. Nos vamos a esperar en el foro para que todos entremos, ¿está? Pero tratemos de no demorarnos mucho de esos tiempos avanzados. Les digo porque este primer cuarto nos quedan menos de 10 minutos, 9 minutos están quedando, ¿está? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, continuamos. Vamos a ver un poquito ahora un repaso de la visión de la muerte en la historia. Vamos a empezar desde atrás, ¿no? O sea, filosóficamente, desde la historia, desde las diferentes religiones. No vamos a verlas todas, pero vamos a tratar de ver lo que son ciertos denominadores comunes. Es muy interesante ver que la percepción de una vida después que continúa, de que después del puente hay un camino que sigue, sea como sea, ¿no? Es antiquísima en el ser humano. Es muy, muy antigua. Hace algunos años, unos cuantos años, se descubrió una tumba de un homínido, creo que era un neandertal, me parece. No, sí era un neandertal, por Medio Oriente. Y una de las cosas que se encontró es que cuando se analizó, él estaba enterrado, ¿no? Con muchas, lo habían enterrado, sus congéneres. Pero una de las cosas que se descubrió es que le habían dejado algunos objetos, algunas puntas de flecha. Bueno, alguno dijo, capaz que quedaron ahí, en su ropaje, ¿no? Pero cuando analizaron la tierra, eh, que lo había enterrado, en la cual donde él estaba, su tumba, encontraron que había muchísimo polen, muchísimo polen. Y la única forma que hubiera tanto polen ahí en ese momento, y al lado no, era que le pusieron muchísimas flores. Y eso fue una cosa que en su momento tocó un poco, porque era una percepción espiritual y una conexión desde un lugar muy diferente con relación a la persona que se iba y a dónde se iba. Entonces, las puntas de flecha y esas pequeñas herramientas que habían quedado con él no eran casualidad. Era una realidad que él lo iba a acompañar a otro lado. Entonces, como ven, la percepción de el camino después del puente es antiquísima en el ser humano. ¿Y por qué es tan antigua? ¿Es una forma de consolarnos por ese miedo a desaparecer? Esa es una respuesta materialista, muy del pensamiento marxista. ¿Es por eso? Bueno, tal vez algunos lo piensen que sí. En realidad, la respuesta más lógica es porque se percibe desde siempre que la realidad de quién sos no va a desaparecer. Hay un puente y hay un camino después, no hay un precipicio. Entonces ahí es donde empieza a aparecer una de las cosas más importantes, que es, ¿qué es entonces la muerte? ¿Qué pasa en el momento de la muerte? Vamos al tema ese, históricamente, cómo se ha mirado. Van a ver que yo le voy a dar 2 o 3 ejemplos, ¿de acuerdo? Y van a ver que hay un denominador común muy interesante que se repite. Y si ustedes investigan en otras culturas y en otras filosofías, van a encontrar que se repite con diferentes símbolos, con diferente color cultural, con diferente subjetividad cultural, se repite la esencia de lo que posiblemente, vamos a decir, seres con percepciones especiales pudieron empezar a sentir y a comprender qué era lo que pasaba después de ese velo que se atravesaba. Vamos a empezar con los egipcios. ¿Le gusta la cultura egipcia? Bueno, hay un papiro muy bonito. Yo voy a ver en el descanso cómo hago para ponerles las imágenes, porque no sé por qué no puedo ponerlo, no estoy encontrando. Que lo traje para que lo vean. Se llama El juicio de las almas de Osiris. También se llama el juicio del Ba. Ahora les voy a explicar lo que es eso.
Es un papiro muy conocido, porque se ha reproducido muchas veces. Está dentro de lo que se llama el libro de los muertos, los egipcios. El libro de los muertos es una codificación de rituales y oraciones que el difunto debía memorizar y decir para pasar ciertas pruebas, para llegar a un paraíso, llamémosle, que era el reino de Osiris. Osiris era el dios de los muertos. Era un paraíso, era el campo de juncos, también se le llamaba, ¿no? Poéticamente, el campo de juncos. Una imagen muy bonita, ¿no? Donde vos ibas a vivir básicamente tu eternidad en un estado de gracia. Si es que pasabas el juicio de Osiris. Y ahora vamos al juicio de Osiris. ¿Qué consistía el juicio de Osiris? El juicio de Osiris se lo llevaba al difunto, cuando tenga la imagen se lo voy a mostrar, se lo llevaba al difunto frente a una balanza. En esa balanza, una balanza de dos platos, en uno de los platos se ponía su corazón, el corazón del difunto. ¿Tá? El corazón del difunto representaba su alma, su, llamémosle, carga y subjetiva de vida, donde estaba el bien y el mal, donde estaban sus acciones, donde estaba lo bueno que había sido o lo malo que había sido. ¿Mm? Era como, para usar términos orientales, era como que te pesaban el karma, ¿no? A ver, karma positivo o negativo, a ver cómo estaba. ¿Y qué se ponía del otro lado de la balanza? Del otro lado de la balanza se ponía una pluma de avestruz, que era el símbolo de la diosa Maat, Maat, M-A-T, Maat. La diosa Maat era una diosa que era representada por una doncella, muy jovencita, muy sutil, muy hermosa, muy grácil, pero representaba el equilibrio, representaba un concepto que para los egipcios era importantísimo, el equilibrio, el orden. Ella representaba el orden, el equilibrio. Los egipcios comprendían que el equilibrio, el orden era la manifestación de lo divino. Entonces, ¿qué se quería ver? Que si el equilibrio y el orden divino era lo mismo que había en ese corazón, si él había logrado conectarse con esa verdad superior. Entonces, ¿qué pasaba si pesaba más el corazón? Bueno, el destino de esa alma era la destrucción. Miren qué interesante concepto. Aparece acá el concepto de la destrucción. Otra vez el miedo supremo, la destrucción. Que era una especie de infierno, más que infierno era un ser monstruoso, mitad hipopótamo, mitad cocodrilo, que los devoraba, era un devorador de almas. ¿Está? Falta un minuto para que se corte la transmisión. ¿Y qué pasaba si su corazón era igual de liviano o más liviano que la pluma de Maat? Él era invitado entonces al reino de Osiris. ¿Cuál es el concepto que aparece acá fundamental? El juicio. El juicio de las acciones, de la mirada de quién soy, en el sentido de qué hice, de mi divina subjetividad. Bien. Cuando empecemos el próximo, vamos a analizar más este concepto y vamos a llevarlo a un par de conceptos más espirituales sobre la mirada de la muerte. ¿De acuerdo? Ahora se está por terminar el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta para que quede ya planteada para la próxima, de lo que ya hemos hablado hasta ahora.